Hoy 28 de octubre, ya la última semana de este mes, se nos fue muy rápido, al igual que este año, gracias a Dios por el hecho de que estamos vivos. Una manifestación más de que incluso en medio de las circunstancias en las que estamos, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. Que Dios les conceda las más abundantes bendiciones. Ya nos estamos preparando para la conferencia misionera de este año. Sí, nosotros hacemos conferencia misionera incluso en medio de pandemia. Ya nos estamos preparando. Vamos a dar inicio la próxima semana, nada más para que lo tomemos en cuenta. El estudio acerca de la providencia divina se va a suspender temporalmente para ser retomado justamente después de la conferencia misionera, que sería a partir del mes de diciembre, Dios primero. Vamos a iniciar, no sin antes tener una palabra de oración. Mi Señor Padre bendito, te agradecemos por una salvación tan grande, una salvación que no merecemos, mi Señor, pero que disfrutamos, mi Señor, por los méritos de Cristo. Te agradecemos por tu palabra que nos confronta, que nos edifica, que nos instruye, que nos reprende, que nos revela muchos elementos que necesitamos para nuestro diario vivir, que por medio de ella podemos justamente alabar y glorificar tu nombre. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu sustento, mi Señor, con que provees a cada una de nuestras necesidades, cómo nos proteges, cómo nos libras de los peligros. Gracias, mi Señor, porque nos llevas justamente hacia la perseverancia, Padre Celestial, de tal manera que podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pedimos, mi Señor, que tomes en tus manos el estudio que vamos a tener, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos aprender más acerca de tu providencia, no solamente eso, sino que podamos poner tu palabra por obra. En Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto que la providencia viene a ser la realización de los decretos de Dios y el cumplimiento de sus promesas. La gracia es en las promesas del Señor, la providencia es en el cumplimiento de sus promesas. Tenemos que tanto la palabra de Dios como la providencia divina buscan nuestro bien, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La semana anterior iniciamos con la segunda parte del estudio. En este caso, el deber de meditar en la providencia de Dios. Vimos razones importantes por las cuales debemos meditar. Primeramente, Dios nos lo ha ordenado de manera explícita. Nuestro Padre Celestial nos llama a hacer las reflexiones más serias y más consistentes de sus obras. El descuido de meditar en la providencia es desaprobado en las Escrituras. Ser indiferentes y poco observadores a las obras de la providencia en nuestra vida no es agradable delante de los ojos del Señor. El Espíritu Santo ha resaltado en la palabra de Dios los relatos acerca de las obras de la providencia para que las miremos, las observemos, las analicemos, meditemos en ellas y de la misma manera nos invita y nos llama a su debida consideración. Sin la debida observación de las obras de la providencia, difícilmente se le puede dar honra, gloria y alabanza al Señor, por casi ninguna de ellas. Cuando nosotros vamos a ese momento de adoración, es importante considerar las muchas providencias que Dios hace en nuestra vida. La alabanza y la acción de gracias por las misericordias extendidas de parte del Señor dependen mucho de este acto de observación. Tanto así que no podemos realizar este acto de adoración independiente de las obras de la providencia, ¿verdad? Y mucho menos de lo que es la meditación de cada una de ellas. No meditar en la providencia de Dios puede derivar en una fe debilitada, ¿verdad? Meditar en la providencia nutre nuestra fe en los días de angustia.
No meditar en la providencia de Dios es menospreciar lo que Él manifiesta de sí mismo por medio de esa providencia, ¿verdad? Muchos de los favores que Dios realiza en la vida de nosotros revela mucho de su persona, mucho de su carácter o muchos de sus atributos. Sin la debida observación de las providencias, los cristianos no podremos ordenar nuestras declaraciones al Señor de manera adecuada según las condiciones en las que los creyentes nos encontremos. ¿Cómo meditar en la providencia de Dios? Bueno, hablamos acerca de la importancia de reconocer la providencia divina en las diferentes circunstancias, permitir que estas providencias traídas a nuestra memoria cuando meditamos en ellas no solamente sean abundantes, sino que también sean profundas, ¿verdad? Tanto como sean posibles. Igual hay providencias que son sumamente profundas y vamos a tener cierta dificultad en llegar a cierta profundidad, pero eso no significa que no lo tengamos que hacer. También analizamos una serie de características de la providencia a tener en cuenta: el momento oportuno de la misericordia, el cuidado particular y bondadoso de esa misericordia para con nosotros, lo que puede estar implícito detrás de esa misericordia que el Señor nos está extendiendo, puede ser de alta estima y consideración y por lo tanto no debe ser descuidada. El designio y el objetivo de la providencia y por último la estima y el vínculo que la providencia tiene con nuestras oraciones, ¿verdad? Y que mucho tiene que ver con lo que vimos en la primera parte acerca del tema de la providencia. La providencia divina actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Lo habíamos mencionado previamente, pero lo vamos a desarrollar un poquito más. Cuando vayamos a meditar en todas las observaciones que se hagan, consideremos el valor de la palabra de Dios, cómo ella se cumple y se lleva a cabo en nosotros precisamente de esta manera, ¿verdad? Cuando vayamos a meditar en todas las observaciones que se hagan, consideremos el valor de la palabra de Dios que se cumple, ¿verdad? Pero también qué parte de la palabra o qué tipo, si es precaución, amenaza, consejo, promesa, ¿verdad? ¿Qué tipo de providencia se está cumpliendo en nosotros? Y al hacerlo nos confirmará grandemente la verdad acerca de las Escrituras. Cuando veamos esta verdad manifestada en todos los eventos de nuestra vida vía providencia, ¿verdad? De esa manera nos dirigirá e instruirá, ¿verdad?, de manera intensa en nuestros deberes y demás compromisos. Eso fue lo que vimos la semana pasada, a grosso modo. Hoy vamos a analizar otros dos puntos. Primero, la obra de la providencia divina comprueba las promesas de la palabra de Dios. Y el punto número 2, cómo encontrar consuelo en la adversidad. Habiendo meditado en la providencia, tanto de manera abundante o de manera profunda, ya esto tuvo que haberse hecho previamente. Ahora, traigamos esta meditación a las Escrituras y vamos a comenzar a verificar. La Biblia nos dice que su sabiduría y deseo es que mantengamos cerca sus reglas y decretos que Él nos prescribe. Creo que vayamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Estoy dando con dedo sabio. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y así que los eventos de la providencia lo confirmen.
Los estatutos y decretos de Dios les permiten escapar a los creyentes de las garras del pecado o del peligro y de sus nefastas consecuencias. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 21, 29 y 30, porque el bebedor y el dormilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho al vino? Para los que van buscando la mistura. Eso es algo que nosotros podemos observar en la experiencia diaria, en aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Bueno, la palabra del Señor es sabia y nos habla acerca de las consecuencias de ese proceder. Siendo de esta manera, Dios permite que los eventos de la providencia digan si lo que su palabra es cierto o si no es cierto. La providencia confirma los llamados de atención, las amenazas y consecuencias que están escritas en la Biblia, y esto no es de ahora, esto ha venido desde siempre. La palabra de Dios se cumple, y no solamente lo vemos en nuestra propia vida, lo vemos en todas las circunstancias, en todos los eventos que están alrededor de nosotros en una línea de tiempo, hacia atrás y por fe hacia adelante. La Biblia nos dice que abandonar el camino de la integridad y la prudencia tomando el camino de la pecaminosidad, pues nunca nos va a beneficiar. Nuestra propia experiencia puede ser testigo de ello. Al principio puede generar cierta satisfacción, puede ser en un principio algo dulce, pero al final va a resultar por demás amargo. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 2 nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho. Y esto nos llama la atención a quienes han visto provecho vía medios pecaminosos y se pueden satisfacer y regocijar con ello, pero Dios nos dice, bueno, mayor cosa no van a obtener. Bien, el Señor los inquieta a tal punto que sus conciencias los llegan a atormentar. Eso vos los ves constantemente en los medios de comunicación, ¿verdad? Muchas personas pueden obtener riqueza, abundante riqueza, y su vida es por demás miserable. El consejo que David le da a su hijo Salomón resulta ser providencial. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 al 13 dice: Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Ciertamente, si el propósito de Dios es destruir a un hombre, simplemente lo deja prosperar en su pecado y con ello llega a su plena perdición. A los impíos les va bien en este mundo, a los cristianos no, ¿verdad? Las pecaminosas resoluciones de aquellos a quienes Dios ama nunca serán prosperadas con ellos. A los creyentes no les va nada bien en el mundo, lo cual es bueno. Los hijos pródigos pueden volver a casa. Y esa es de las maravillas y de las bendiciones que podemos encontrar en la palabra de Dios. Puede ser que tomemos malas decisiones, que nos desboquemos, pero el Señor nos puede llamar la atención, nos puede disciplinar y podemos volver a casa. La palabra de Dios prohíbe que se confíe en las criaturas, aún las más grandes y poderosas. Mejor es confiar en Dios que en las criaturas. La confianza en estas están ligadas por demás a nuestros vínculos con la naturaleza. Sin embargo, Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová,
maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a los eventos de la providencia en nuestra vida y dígame si la palabra de Dios no se cumple. Todo lo que hemos o todo lo que las personas en algún momento han idolatrado o amado desmedidamente, en que se han apoyado, Dios lo ha roto y les hace ver la vanidad de ese acto de idolatría en el que cayeron. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Muchas personas han sido privadas de comodidades, esposos, esposas, hijos, amigos, propiedades, estatus, vigor, etcétera, justamente por este motivo y valiéndose por los medios de la providencia que está propiamente escrito en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos asegura que el pecado es la causa o entrada de aflicción y dolor y siempre va a existir una conexión inseparable entre ellas. Números capítulo 32 versículo 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Preguntémonos a nosotros mismos si eso no ha ocurrido en nuestra vida. Pecamos, hacemos lo malo y el pecado tiene sus consecuencias y esas consecuencias tarde o temprano nos van a alcanzar, ¿verdad? Alabamos a Dios por su misericordia, pero no tenemos que abusarnos de la misericordia de Dios, porque el hecho de que Dios sea misericordioso para con nosotros, eso no nos da libertad o nos permite caer en el libertinaje, pues andar pecando, pues en algún momento ese pecado y sus consecuencias pueden afectarnos negativamente. Cómodos estuvimos, pero algo sucedió de manera providencial que nos despertó. Tan común es esto para Dios, quien considera su palabra. A nosotros observar nuestras propias decisiones y caminos llegamos a presentir y presagiar esas dificultades que están por llegar cuando hacemos lo malo delante de los ojos del Señor y consideramos su palabra. No nos toma mucho tiempo para ver que en algún momento las consecuencias de ese pecado, de esas transgresiones, nos pueden llegar a nuestra vida. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, sabemos que la palabra de Dios es verdad y como por la providencia se cumple, ciertamente vamos a presagiar la aflicción que se levanta en el horizonte, cuáles nubes de tormenta. Eso es algo cierto. No digo que Dios solo nos aflige por nuestro pecado. Dios se vale de aflicciones para probarnos también, ¿verdad? Dios se vale de las aflicciones para ver de qué estamos hechos o ver alguna cualidad en específica que brota cuando estamos a prueba. No lo sé, ¿verdad? Pero tampoco Dios nos va a andar persiguiendo con vara por cada transgresión que cometamos, pues ¿quién podría mantenerse en pie frente a tal nivel de disciplina, verdad? Pero lo cierto del caso es que Dios visita usualmente los pecados de su pueblo con vara de aflicción, y esto como un acto de misericordia, como un acto amoroso de disciplina. Salmo capítulo 130, versículos 3 y 4 dice: ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿verdad? Si consideramos cuál es la semilla y fundamento de algunas de nuestras miserias por las que nos dolemos, encontramos que suele suceder cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor y hacemos lo malo. Todas aquellas advertencias y amenazas de las Escrituras que por la providencia se han cumplido, las vemos en nuestras vidas. Eso es algo real. Qué gran seguridad nos da Dios a través de sus promesas. Tanto así que ninguno de nosotros se perderá por abnegarse por amor a Él. Ese es otro punto. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Marcos capítulo 10,
Versículo 29 y 30 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto no solo en el ámbito espiritual, alegría, paz, también cientos de cristianos nos rodean para asistirnos y ayudarnos. Podemos decir, como el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Hablemos de la providencia y tierna y cuidadosa con aquellos que por motivos de conciencia lo han dejado todo y se han entregado bajo la plena custodia de la providencia. Motivo de envidia para algunos, motivo de admiración para otras personas, incluso de sus propios enemigos, ¿verdad? Como la bendición alcanza a aquellas personas que se entregan al Señor, ¿verdad? Que se consagran al Señor, incluso a su servicio a tiempo completo, si se quiere decir de esa manera. Y bueno, que el Señor de alguna u otra manera los bendice a raudales. Si hay quienes pueden ver la fidelidad de Dios en sus promesas, si hay quienes pueden con toda seguridad confiar de todo corazón en ellas, son justamente aquellas personas que dan ese salto de fe y que viven de pleno confiando en el Señor. Eso es algo que muchas personas que toman este tipo de decisiones pueden atestiguar, pueden testificar. Ellos confiaron su vida al Señor de pleno y el Señor honra lo que estas personas hicieron. Tal confianza de maneras providencialmente maravillosas. Otro punto: Dios nunca abandona a su pueblo. Cualquiera que sea la carencia o el apuro que oprima a los santos, Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, así en los días de alegría como en los días de angustia. Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, dice Salmo 91, capítulo 14, versículo 16. Consideremos nuestras propias vidas y dígame si esto no sucede así. Preguntémosle a nuestro corazón dónde o cuándo Dios nos ha abandonado, nos ha dejado hundirnos y perecer en nuestras cargas. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha entregado. La mayoría, si no todos, hemos pasado o estamos pasando por este tipo de circunstancias, por demás difíciles, por demás dolorosas, dificultades de las que no podíamos o no podemos escapar, esos momentos en los cuales la fe se tambalea, y sin embargo, a pesar de todo, vemos a la divina providencia frente a este mar de problemas y vemos cómo las promesas del Señor con respecto a este tema se cumplen a cabalidad. Dios no nos abandonó antes, no nos desechó en el día de la dificultad, cuando no podíamos ver ninguna manera de escapar, cuando nuestra fe en las promesas del Señor se pudo haber tambaleado, cuando de nuestro corazón brotó murmuración y impaciencia que nos hace pensar que las cosas van a ser diferentes. El Dios de antes, el Dios de hoy, es el Dios de mañana, y por lo tanto podemos descansar en esa inmutabilidad, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre el Señor fortalece nuestras espaldas, aligera cargas o abre puertas de escape, a veces esperadas, a veces inesperadas, no lo sé, pero de acuerdo con su promesa materializada por su providencia podemos testificar: sí, el Señor siempre está con nosotros. Otro más: Dios es nuestro alivio en nuestros días de aflicción. La palabra de Dios es nuestro apoyo y alivio, sobre todo cuando nuestra alma camina en esos días oscuros de aflicción.
no hay providencia moral, no hay prudencia moral o remedios naturales que logren hacer lo que la palabra de Dios logra hacer en nuestra vida. Un versículo puede aliviar la carga de nuestra angustiada alma, más que 10,000 hombres. La providencia nos lleva a tales promesas, nos asegura que Dios está con nosotros, nos estimula a la paz, a sobrellevar esas cargas, porque las cargas se tienen que sobrellevar, ¿verdad? Pero con gozo. El Señor nos devuelve la alegría cuando el Señor está con nosotros y nos permite recoger buen fruto, o en su defecto nos va a permitir, percibir esa unión con el Señor y su gran amor en medio de esas aflicciones, ¿verdad? Si hay momentos en los cuales podemos ver la mano del Señor de una manera muchísimo más intensa, justamente cuando estamos en los periodos de aflicción. Otro punto más, Dios nos ha dado nuestras posesiones, ¿verdad? No hay mejor manera de aprovechar los bienes que Dios nos ha dado que presentarlos con alegre liberalidad al Señor, ¿verdad? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, dice Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. La mano de los hombres guarda por un lado, y la providencia saca por el otro, ¿verdad? Mientras que aquellas almas que son desprendidas, manos generosas, manos que dan, la providencia le recompensa con ellos o con los suyos. De hecho, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Otro más, Dios conduce los caminos del hombre a fin de que estos caminos le agraden. La Biblia nos asegura que el mejor recurso por la que un creyente se interese en las conciencias y en los afectos de los hombres es dirigir sus caminos de tal manera que le agraden al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y así debemos encomendarnos a la providencia divina. La palabra de Dios nos dice que el mejor recurso para la paz interior y para la tranquilidad de nuestro espíritu, que se encuentra bajo aflicciones, que se encuentra bajo pruebas, o en medio de circunstancias adversas, por temas dramáticas, que pueden distraer de caminar en los caminos del Señor, es justamente encomendar nosotros mismos y nuestra causa al Señor. De hecho, la palabra de Dios nos habla: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Así como lo vemos en la Biblia, así también podemos verlo en nuestra propia experiencia personal. Como esa enorme carga que colgaba en nuestros hombros cae cuando entregamos este caso al Señor, y entonces la providencia toma control de todos estos asuntos. La dificultad se desvanece cuando nuestro corazón es llevado justamente a esto. De esta manera, vemos cómo la palabra de Dios se cumple mediante la providencia, y estamos hablando de que los casos previamente mencionados son sumamente pocos. La cantidad de promesas que se cumplen por medio de la providencia son mucho más siquiera de lo que podemos imaginar. Compárenlos con el resto de casos y nos encontraremos el mismo patrón. Todas las providencias parten de la Escritura y regresan a ella nuevamente. Es algo cíclico. Comienzan ahí y terminan ahí. Eso con respecto al punto número 1. Con respecto al punto número 2. Con base en esto, ¿verdad?,
cómo encontrar consuelo en medio de la adversidad. Cuando meditemos en la providencia, siempre es importante tratar de percibir la mano del Señor como el autor y ordenador de todas ellas. Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo 7 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios es el autor de todas estas cosas que acontecen a los cristianos. En todas las providencias de nuestras vidas debemos considerar al Señor como el autor o el donante de ellas. Recordemos que Dios es el Padre de misericordia, Dios es el Dios de toda consolación. Si el Señor no se dispusiera, pues ninguna misericordia o consuelo podría llegar a nuestra vida. No es suficiente con simplemente tener una perspectiva general del asunto. Al contrario, cuando recibimos estas misericordias de parte de la mano del Señor que nos las extiende, bueno, es esencial prestar atención, meditar y considerar lo que el Señor está haciendo para con nosotros. Hay ciertas particularidades a la hora de considerarlas, dentro de los cuales tenemos las siguientes. Número 1, observemos el cuidado de Dios para con nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Presenta esa necesidad que tienes al Señor y el Señor toma nota de esa necesidad. Por nada estéis afanosos, no se torturen a sí mismos. Tenemos un buen Padre que cuida de nosotros. Observemos la sabiduría de Dios al momento en la cual Él nos extiende esas misericordias. Cuán adecuada y oportuna las ordena según nuestra condición. Según beneficio se desvanece, el Señor levanta otra en su lugar. Desaparece una, el Señor levanta otra. Así es sencillo. Observemos la gracia gratuita de Dios en ellas. Veamos la riqueza de la gracia en todo don de consolación a criaturas corruptas como nosotros, ¿verdad? Cada manifestación de gracia, cada manifestación de misericordia, justamente partiendo de un Dios de amor que tiene gracia para con nosotros. La más minúscula de las misericordias de parte del Señor excede enormemente a las que merecemos. Jacob dijo: menor soy que todas las misericordias. Observemos la condescendencia de Dios cada vez que oramos y elevamos al Señor nuestras peticiones. Creo que es de los mayores deleites para nosotros los creyentes cuando el Señor nos concede disfrutar de la respuesta a esas oraciones que nosotros elevamos delante de su presencia. Ciertamente brotan afectos de nuestro corazón de manera por demás intensa. Observemos el designio y el fin de Dios en todos sus consuelos, no para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa o nuestros caprichos, sino para nosotros vivir en Él, por Él y para Él. Observemos la forma y el método en que les son transmitidas esas misericordias a los creyentes. Todas se dirigen hacia nosotros vía la sangre de Cristo, por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Es que nosotros podemos disfrutar de todas estas misericordias. Observemos la bondad característica de Dios en todos los beneficios que Él nos otorga. Ciertamente a muchos se les niega ese tipo de bendiciones que nosotros por gracia disfrutamos, y eso debería llevarnos justamente a tener un corazón adorador. Observemos todos estos consuelos y pensamientos, cuán refrescante viene a ser en nuestro peregrinar como creyente. Y sobre todo pensando en que estas misericordias, estos favores, estas acciones de gracias que el Señor nos extiende son solamente el inicio, vienen mucho más y mucho mayores. Las del futuro van a ser
no sé, infinitamente mayores. Pero estas misericordias que estamos disfrutando, bueno, son propiamente esas misericordias iniciales y justamente tan disfrutables como las que vienen de camino, ¿ok? En aquellas providencias tristes o aflictivas, o sea, que afligen, observemos que Dios también es el autor y que también el Señor las ordena. Las providencias no son solamente disfrutables, esas en las cuales nosotros nos alegramos, nos gozamos y disfrutamos y todas las cosas nos salen bien y gloria a Dios por ello. Pero hay cierto tipo de providencias que se valen de aflicciones para cumplir con este propósito. Cuando esto sucede, consideremos lo siguiente. Acá entra de lleno lo que es la soberanía de Dios. Él es infinitamente superior a nosotros, de su voluntad, nosotros y todo lo que nosotros tenemos subsiste. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice Salmo capítulo 115, versículo 3. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice Salmo capítulo 46, versículo 10. Si nosotros, si todo lo que somos y todo lo que poseemos, todo viene o ha venido de su voluntad, bueno, descansemos en la soberanía del Señor. Su soberanía se muestra gloriosamente en sus decretos y providencias temporales. Él dispuso colocarnos en estas circunstancias según su beneplácito. Y si bien es cierto, a veces hay providencias que no entendemos o circunstancias que nosotros decimos son de más dolorosas, bueno, el Señor es mucho, infinitamente más sabio que nosotros. El Señor sabe por qué estamos pasando las circunstancias que estamos pasando. Así que descansemos en la providencia, descansemos en la soberanía del Señor. Pongamos la gracia y la bondad de Dios ante nosotros en todas las providencias aflictivas. En el día de oscuridad, en el día de tinieblas, vemos al Señor y digamos: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dos pueden ser las misericordias que rara vez son eclipsadas por las más densas aflicciones. La misericordia que se administra en este mundo y la que se guarda para nuestro porvenir. Lo que ahora pasamos no es tan malo como podría ser. Por eso es importante considerar todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que el Señor va a hacer. Cuando nosotros vemos estas cosas, las pruebas, las aflicciones, los problemas van disminuyendo su intensidad. ¿Sí me explico? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Si nos arrebató algo, bueno, el Señor pudo habernos arrebatado todo. Si estábamos afligidos, pudo habernos consumido, ¿verdad? Y cuando vemos esto y vemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo que por su palabra podemos observar, bueno, descansemos. Así de sencillo, descansemos. Observemos la sabiduría de Dios en todas nuestras aflicciones, contemplemos su sabiduría en la elección del tipo de aflicción que estamos viviendo, por qué este tipo de pena y por qué otro no. ¿Verdad? ¿Por qué este grado y por qué uno no más intenso o menos intenso? Son elementos que podemos considerar. Los apoyos extendidos en medio de las penumbras, de tal manera que no nos quedemos completamente desamparados si estamos pasando por dificultades, si estamos pasando por momentos difíciles, pero qué es lo que el Señor nos está dando a nosotros para sobrellevar esa situación. Es algo que nosotros también debemos considerar. ¿Qué decir del resultado al que conduce?
que es para nuestro bien, no para nuestra ruina. Cuando consideramos todas estas cosas, empezamos a reposar en la soberanía, en la providencia y en las promesas del Señor. Y así, pongamos la fidelidad del Señor ante nuestros ojos cuando vienen esas providencias por demás aflictivas. El Señor ciertamente no negará la vara cuando así lo requiera, pero tampoco nos abandonará bajo la misma vara al momento en el que el Señor la inflija. Si una vara previene que Dios pierda nuestro corazón, bueno, pues adivinar, ¿verdad? Es preferible la disciplina a que seamos entregados a nuestro pecado y seamos consumidos ante, nuestros tres enemigos formidables, ¿verdad? Su amor es juicioso, no indulgente. Él busca nuestro bien, no nuestra comodidad. Eso es algo que debemos considerar. Observemos la suficiencia total de Dios en el día de la aflicción. Meditemos cuánta abundancia hay a pesar de lo que se nos ha ido. Se nos ha eso, bueno, tenemos todas estas cosas. La fuente sigue llena como siempre. Si vemos las pérdidas más que a Dios, ciertamente nuestro corazón no está con Él. Puede que hayamos perdido esto, pero si nosotros estamos viendo todo lo que el Señor nos ha dado, pues gloria a Dios, porque estamos mostrando gratitud para con el Señor. ¿Sí me explico? Finalmente, observemos la inmutabilidad de Dios, la roca eterna, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hay algo que genera estabilidad en esto, aún cuando las providencias cambian de vez en vez, independientemente de qué tan triste sea la aflicción, Dios sigue siendo Dios. Isaías capítulo 40, versículo del 5 al 8. Isaías capítulo 40, ya lo he dado sabio. Isaías capítulo 40, versículo 5 al 8 dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y así, cuando las nubes oscuras se levanten en el horizonte, cuando en nuestro corazón sintamos que la aflicción está a la vuelta, nos alcance la desazón, el dolor, la miseria, cuando la niebla se cierna sobre nuestros ojos y ya no podamos ver bien, cuando leas esa mala noticia en ese papel, cuando del otro lado del teléfono te digan, tengo una mala noticia que darte, cuando mires cómo se derrumba o desvanece algo que era importante para vos, cuando en tu cuerpo comienzan a aparecer marcas o dolores que vos decís, esto no es normal, tengo que ir a chequearme, cuando se te cierra la puerta en la cara, cualquiera que sea esa puerta previa humillación y desprecio, simplemente levanta la mirada al trono de la gloria y contempla con espíritu apacible al Dios soberano, misericordioso e inmutable. En medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, mira al Señor. Y con esto terminamos la lección relativamente corta. Recordemos, vamos a suspender el estudio acerca de la providencia, pero volvemos en diciembre. Vamos a orar. Mi Señor, Padre eterno, te agradecemos por tu providencia divina que materializa las promesas de tu palabra, que están ahí y es indudable, no podemos negarnos al hecho de que tu palabra se cumple por medio de cada una de tus providencias, a veces visibles, a veces invisibles, a veces poderosas, a veces sutiles. Lo cierto del caso, mi Señor, es que podemos descansar, mi Señor, podemos reposar en que tenemos
a un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios de gracia y misericordia que tiene cuidado de nosotros, que nos permite disfrutar de las más abundantes bendiciones, que nos permite formar parte de este proceso, mi Señor, en el cual somos construidos o transformados a según la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Promesas, misericordias, favores has extendido a cada uno de nosotros de manera abundante. Algunas providencias han sido por demás maravillosas, hay otras que pueden ser dolorosas, hay circunstancias que pueden ser por demás difíciles de digerir, difíciles de aceptar, pero lo cierto del caso es que si pasan, por algo pasan. Por lo tanto, es importante aprender a descansar en tu soberanía y en tu providencia, independientemente del tipo de providencia que se nos está extendiendo. Nosotros confiamos en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Listo. Dios me lo bendiga. Saludos. Saludos.